favor, ayúdame, yo me estoy desangrando. Las imágenes mostradas al inicio con el mensaje "yo creo que para recibir flores el 14 de febrero me va a tocar morirme el 13", parecen a simple vista un video inocente subido a las redes sociales por una joven de 16 años llamada Esmeralda Riches, el cual fue grabado en su casa el 28 de enero de 2022, 2 semanas antes de la celebración de San Valentín. El audio escuchado posteriormente era la misma jovencita pidiendo ayuda un año después, y como si se tratara de un presagio o una mala jugada del destino, fue precisamente la madrugada del 13 de febrero de 2023 que sus padres la hallaron sin vida dentro del baño de su habitación. La persona que acabó con su vida fue su profesor de matemáticas y educación física, y aunque ya fue condenado, los padres de la joven no saben aún las causas que rodean la muerte de su hija. No les ha quedado nada claro. Si quieres conocer los detalles de esta historia envuelta en un velo de misterio, te invito a que te quedes hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en República Dominicana, el de Esmeralda Riches. Acompáñenme a ver todos los detalles. Esmeralda Riches Martínez nació el 23 de agosto de 2006 en Higüey, un municipio situado en la provincia de Altagracia, en República Dominicana. Era la hija menor de Eligio Riches Castillo e Isabel Martínez Riches. Aunque no trascendió mucha información sobre su infancia, se supo que creció rodeada del amor de sus padres y su hermana mayor, Yurimar, en la comunidad de Vista Alegre, donde la familia tenía una especie de supermercado que llevaba el nombre de su primera hija. De niña, Esmeralda pasó gran parte del tiempo en ese local ayudando a sus padres. Cuando entró en la adolescencia ya no lo hacía con tanta frecuencia, pues tenía muchas obligaciones académicas en el Politécnico Agrícola Cruz del Isleño. Además de poder graduarse y estudiar una carrera universitaria, Esmeralda soñaba con ser modelo, y de alguna manera ya tenía parte del terreno ganado, pues a juzgar por las fotografías que tenía en las redes sociales, se podía ver el talento posando ante las cámaras como toda una profesional. La mayoría de los videos que subía estaban relacionados con el mundo de la moda y la belleza, aunque también montaba contenido gracioso y otros en los cuales mostraba sus dotes como bailarina. Sus amigas la describían como una joven alegre y bondadosa, a la que le gustaba ayudar a todo el mundo, y por eso era fácil de querer. A pesar de su edad, Esmeralda no era una adolescente común, no le gustaba salir mucho. Prefería quedarse en casa o invitar a sus amigas con quienes pasaba horas divirtiéndose en su habitación. Sin embargo, esta actitud cambió en las últimas semanas antes de los hechos, pues la joven comenzó a salir casi todos los fines de semana con sus amigas. A su madre le pareció un cambio muy extraño, y a la hermana mayor de Esmeralda también, por lo que le advirtió a su madre que le pusiera límites a la joven. Pero Isabel pensó que era algo normal, siendo una adolescente, su hija quería salir y no le dio mayor importancia. Pero lo cierto es que sí había un motivo para el cambio de Esmeralda, y se debía a un profesor, un hombre de 35 años llamado John Kelly Castillo. El hombre había ingresado al sistema de educación público luego de aprobar un concurso de oposición docente, y comenzó a trabajar a modo de prueba desde junio de 2022 en el instituto donde Esmeralda cursaba ya el último año de bachillerato. Aunque al comienzo solo impartía clases de matemáticas en cursos inferiores a los de la joven, encontró una vacante en el área de educación física y se ofreció a cubrirla en todos los grados, incluyendo el de Esmeralda. De John se sabe que estaba casado con una mujer llamada Jaycee Berenice Espinal Rijo de 31 años, con quien además tenía 2 hijas. Ella también era profesora de educación física, pero en un centro educativo diferente. Él era descrito por sus compañeros como un hombre servicial y colaborador, que tenía buenas relaciones con la mayoría de sus estudiantes, en especial con Esmeralda. Aunque al principio solo se trató de una relación estudiante-maestro, luego él comenzó a mostrar un interés muy especial en ella, y poco a poco se fue ganando su confianza y también algo más. A la hora del receso se sentaba con ella y sus amigas, y comenzaba a hacerles preguntas que no eran muy propias de un educador, como detalles de dónde y con quién vivían, de si tenían novio o si habían mantenido relaciones sexuales, entre otras cosas.
Quizás la inocencia de la edad no le permitió a las jóvenes ver que eso era un tipo de acoso. Ellas no fueron las únicas que no notaron lo que estaba pasando. Ni los directivos de la escuela ni sus padres vieron nada extraño en la conducta del maestro. Aunque al comienzo John y Esmeralda solo se veían en la escuela, pronto comenzaron a salir. Para cubrir las apariencias, John siempre la invitaba en compañía de otras alumnas. Una de esas salidas fue el domingo 12 de febrero de 2023. John había planeado esa noche un paseo por la playa con Esmeralda, un sobrino de él llamado Rubiel Morillo Martínez de 20 años y 3 amigas de la jovencita. Sin embargo, como los padres de Esmeralda no la dejaban salir de noche, la chica sabía que su madre no le daría permiso. Por eso le pidió a su maestro que fuera hasta su casa para ayudarla a convencerla. John se presentó en la residencia de la joven más o menos a las 7:30 de la noche en su automóvil Honda color negro. En él ya iban a bordo su sobrino y las otras 3 adolescentes. Todos entraron en la casa de Esmeralda para persuadir a la madre que la dejara salir a dar una vuelta a la feria de caballitos, que estaba muy cerca, o al menos eso fue lo que le dijeron a ella. Aunque la mujer dudó en dejar salir a su hija, pues su padre no estaba en ese momento para ayudarla con la autorización, luego pensó que nada malo podía pasarle. Al final estaba con un profesor y con sus compañeras, así que aceptó confiada que su hija se iría en buenas manos. Lo que jamás sospechó fue que esa noche sería el principio del fin de su pequeña. A las 8 de la noche el padre de Esmeralda regresó de la iglesia y al ver que ella no estaba, preguntó qué había pasado. Isabel le dijo que le había dado permiso para salir a dar una vuelta, y aunque su esposo se enojó por haberla dejado salir tan tarde, ella lo tranquilizó, con el argumento de que estaba con un profesor que se veía serio y responsable. Cerca de las 11 de la noche, al ver que ella no regresaba, el padre de Esmeralda la llamó. Rápidamente le contestó, le dijo que estaba regresando de la playa y que estaría en casa en 10 minutos. Eligio se quedó pendiente de la puerta, pues la joven no tenía llaves, y tal como le había dicho a su padre por teléfono, llegó pasados unos minutos. Iba acompañada de una de sus amigas y del profesor, quien luego de dejarlas en la puerta se retiró. Los padres de Esmeralda notaron que la chica estaba un poco nerviosa y tenía el rostro pálido. Además parecía no tener casi fuerzas para caminar, por lo que tuvo que ser ayudada por su amiga para llegar a su habitación y recostarse. Al ver su estado, su madre le preguntó si había bebido, y ella le respondió que solamente un trago. Algo molesta, la mujer le reclamó por haberle mentido, al decirle que iría a dar una vuelta cerca, y en lugar de eso se había ido a la playa de noche, mientras su padre le recriminaba que hubiera llegado tan tarde. La amiga de Esmeralda, que pensaba quedarse esa noche en casa, al notar la molestia de los padres, decidió irse a la propia. En medio de la discusión, Esmeralda se paró de la cama para ir al baño, y entonces Isabel notó que había manchado las sábanas de sangre. Al preguntarle, la joven le dijo que era porque le había bajado la menstruación. Sin embargo, su madre recordó que hacía pocos días ella había tenido su periodo, y al cuestionarla le dijo que se le había adelantado. Aunque estaba algo inquieta, al final la mujer le dio un calmante y se fue a dormir con su esposo. En horas de la madrugada del 13 de febrero, Esmeralda le envió una nota de voz a una amiga pidiéndole ayuda, diciéndole que se estaba desangrando, pero no obtuvo respuesta. Por favor, ayúdame, yo me estoy desangrando. A la mañana siguiente, poco después de las 6 de la mañana, al ver que Esmeralda no se levantaba para ir a clases, su madre llamó a la puerta de la habitación en varias ocasiones. Ella pensaba despertarla con esto, pero no lo logró. Rápidamente la mujer pensó que se había quedado dormida, por lo cual al ver que no respondía, tanto ella como su esposo entraron. Aquí observaron la cama llena de sangre, y Esmeralda no estaba en ella. Entonces fueron al baño, donde hallaron a su hija tendida boca abajo en el suelo en medio de un charco de sangre. Lo único que su padre alcanzó a decir fue que se les había muerto su hija. Luego de eso, ambos no pudieron contener las lágrimas ante la escena, y en medio del dolor llamaron a las autoridades. Poco después de las 8 de la mañana, los peritos hicieron el levantamiento del cuerpo, el cual fue llevado al Instituto Nacional de Patología Forense, esto para realizarle todas las pruebas, a fin de determinar cuál había sido la causa del deceso. Los familiares de Esmeralda estaban completamente desconcertados, y aunque no sabían cuál había sido el motivo, tenían claro que algo malo le había pasado durante su salida y que esto había desencadenado su muerte. Entonces decidieron revisar el teléfono de la jovencita, y allí hallaron varios audios como los que ya escuchamos en este video.
También en uno de estos, ella le decía a una amiga que le habían introducido un objeto que describió como duro en sus genitales. En un segundo audio enviado a la 1 de la madrugada, Esmeralda, como ya sabemos, le dijo a una amiga que llegara a rescatarla. Al escuchar esto, los padres entregaron la información a la policía, y aunque dijeron desconocer que su hija tuviera un vínculo más allá de la amistad con el profesor, lo señalaron rápidamente como el principal sospechoso. Los cuerpos policiales iniciaron las pesquisas para tratar de esclarecer los hechos. Los padres de las 3 menores que habían acompañado a Esmeralda esa noche entregaron los celulares de sus hijas para que los detectives pudieran extraer datos relevantes para la investigación. Así encontraron algunos mensajes en los cuales la amiga de Esmeralda, que la había llevado a casa esa noche, decía que el profesor le había dado a su amiga 5 pastillas para que abortara, lo que le había producido el sangrado. En las notas de voz, la jovencita también señaló que habían ido a una clínica, pero Esmeralda no había querido entrar a la emergencia y se había desmayado varias veces en el vehículo del profesor. Además, había varios mensajes del susodicho, en los cuales le preguntaba a las jovencitas por el estado de salud de Esmeralda. Con esto, el martes 14 de febrero, John fue arrestado y llevado a un destacamento policial, esto por ser el principal sospechoso de la muerte de la joven. El Ministerio de Educación lo suspendió de sus funciones por 90 días sin derecho a sueldo, esto para que se pudiera desarrollar de buena forma la investigación. Asimismo, su sobrino Rubiel también fue detenido, esto cuando se realizaba un allanamiento en la casa de John. El joven presuntamente había intentado ir a esconder un pantalón, una camisa de color negro y un par de tenis también color negro con blanco, los cuales había utilizado John esa noche. Paralelamente, la fiscal titular de la Altagracia, Mercedes Santana, solicitó la indagatoria a las 3 jovencitas que acompañaron a Esmeralda. Ellas rindieron sus declaraciones en una cámara Gesell, debido a que eran menores de edad. Con el testimonio de las 3 adolescentes se pudo determinar más o menos qué había sucedido esa noche. Según las confesiones de las chicas, en principio iban de un lado para el otro, pero luego cambiaron su destino y fueron a la playa. Una de ellas comentó que antes de llegar, el profesor se detuvo en un lugar, donde compró cervezas y unas pastillas, y al regresar al vehículo le dijo a Esmeralda, que estaba en la parte trasera, que se pasara al asiento del copiloto. Entonces condujo más de 60 kilómetros hasta la playa de Macao, en la costa de Bávaro. El docente llevaba un termo, en el que una de las testigos aseguró que echó una cerveza y 5 pastillas, y que luego se lo dio a Esmeralda para que se lo tomara, sin que ella supiera bien qué había puesto en el envase. Según las declaraciones de esta joven, cuando llegaron a la playa, todos se bajaron del auto menos Esmeralda y John. Pasada una media hora, el profesor dijo que ya era hora de irse, pero el viaje de regreso se tornó una pesadilla, cuando Esmeralda comenzó a tener un fuerte sangrado vaginal. La chica pidió detenerse en una gasolinera, esto para ir al baño, y cuando fue acompañada de sus amigas notó que tenía la ropa manchada de sangre. Todas trataron de ayudarla, e incluso tuvieron que limpiar el piso del sanitario porque la joven había botado un coágulo muy grande de sangre. La encargada del lugar se dio cuenta de lo que pasaba y dijo que debían llevarla inmediatamente al médico. Sin embargo, cuando le contaron a John sobre lo sucedido, él estaba muy preocupado de meterse en problemas, por lo que dijo que llevarían a Esmeralda a casa. La chica continuó relatando a las autoridades que el sangrado de Esmeralda era tal que empapó toda la ropa que llevaba puesta, y tuvieron que comprarle prendas nuevas y botar las que tenía. 1 kilómetro antes de llegar a su casa tuvieron que hacer otra parada, esta vez en casa de una de las amigas, para que se cambiara de ropa nuevamente. Basado en los testimonios, el Ministerio Público obtuvo las grabaciones de las cámaras de seguridad de los establecimientos a donde las chicas dijeron haber ido esa noche. Una de las paradas fue registrada por las cámaras de la gasolinera. Según las declaraciones del encargado del establecimiento, John y su sobrino compraron bebidas alcohólicas, y los videos mostraron a Esmeralda entrando al baño. Se hizo una revisión en este lugar unos días después, y las autoridades encontraron restos de sangre humana, que coincidían con lo descrito por las amigas. La otra parada fue realizada a las 10:21 de la noche en una farmacia, donde la acusación también pudo obtener las grabaciones, así como una copia de la factura de compra. En esta se habían adquirido medicamentos, agua y toallas desechables femeninas. Mientras continuaban con las investigaciones, la familia y los compañeros de estudio de Esmeralda le dieron el último adiós. Durante el velatorio, los presentes recordaron entre llantos a la joven,
a quien describieron como dedicada y alegre. Su hermana estuvo aferrada al ataúd y lloraba desconsoladamente la partida de para quien ella era, como la llamó, su princesa. El cortejo fúnebre salió desde la funeraria hasta el cementerio municipal, donde le dieron cristiana sepultura. Tanto la madre como el padre de Esmeralda clamaban a Dios por el dolor tan grande que estaban sintiendo al despedir a su hija, y lamentaron que no hubiera confiado en ellos para contarles lo que pasaba, pues de haberles dicho tal vez estaría viva. En tal sentido, una de las tías de Esmeralda, Mela Richies, reveló ante los medios que la familia se había enterado por algunos compañeros de la adolescente sobre las conductas inapropiadas que John tenía con la jovencita. Por su parte, Yurimar, la hermana, dijo en varias oportunidades que había visto a su hermana con el maestro y le preguntó si tenía algo con él, pero Esmeralda siempre lo negaba. El padre de la joven dijo que no conocía al profesor y advirtió que si él hubiese estado esa noche en casa, a Esmeralda jamás le hubieran dado permiso para salir. El hecho generó mucha conmoción, no solo en República Dominicana, sino en toda América Latina. Se especuló mucho sobre cuáles habían sido las causas del fallecimiento de la joven. En un principio se comentaba que había perdido la vida a causa de un infarto, luego que había sido producto de un aborto inducido por su profesor después de haberla embarazado. Pero todo esto se desvaneció cuando salieron los resultados de los análisis forenses, los cuales dejaron más dudas que certezas entre los familiares de Esmeralda. Según el informe presentado por los especialistas, la joven había perdido la vida a causa de un desgarro vaginal con hemorragia aguda severa y externa, y también un shock hemorrágico, producto de una relación sexual con violencia, lo cual había provocado un shock hipovolémico, que le había impedido a su corazón bombear suficiente sangre a su cuerpo, provocándole la muerte. El médico que realizó este informe recomendó que se realizaran pruebas toxicológicas para determinar si había nuevos elementos o nueva información o alguna evidencia que ameritara la modificación en la causa de la muerte. Luego de conocer estos resultados, que descartaban la posibilidad de que Esmeralda estuviese esperando un hijo, sus familiares se mostraron escépticos, pues para ellos la hipótesis anterior era la que más se ajustaba con lo ocurrido. Por su parte, el abogado de la familia, Juan Francisco Guerrero, argumentó que aunque sabían que sus resultados eran preliminares, pedirían una investigación mejor, ya que las investigaciones particulares que había hecho la familia con algunos médicos daban resultados discrepantes con los informes presentados por el organismo oficial. Basados en las evidencias recolectadas hasta ese momento de la investigación, el 20 de febrero los agentes del Ministerio Público solicitaron la prisión preventiva para John, acusado de los delitos de homicidio y violación. También dijeron que se debía capturar al sobrino del hombre, Rubiel, como cómplice del hecho. Según la hipótesis oficial, John habría drogado a Esmeralda esa noche para abusar de ella, y luego de realizar el acto le había provocado el desgarramiento, lo que horas después desencadenó su muerte. En cuanto a Rubiel, la acusación sostuvo que a sabiendas de que su tío había abusado de la víctima, intentó ocultar las prendas del responsable. Sin embargo, el abogado de ambos, Modesto Castillo, aseguró que la fiscalía no contaba con elementos de prueba suficientes que incriminaran a alguno de los dos en los hechos, y solicitó que fueran puestos en libertad. La defensa quiso hacer recaer la responsabilidad de los hechos en los padres de Esmeralda, pues aseguraron que según el testimonio de una de las amigas, la que iba con ella a su casa esa noche, cuando abandonó el hogar de la jovencita, los padres de ella estaban muy enojados. Sin embargo, luego de escuchar los hechos presentados en la audiencia de imputación, se dictaron 12 meses de prisión preventiva para John Kelly. Se ordenó su reclusión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anumaya en Higüey. En cuanto al otro implicado, le fue impuesta una medida de presentación periódica, mientras que las 3 jovencitas que acompañaban a Esmeralda esa noche fueron convocadas nuevamente para determinar sus implicaciones. Aunque la decisión del tribunal dejó algo tranquilos a los familiares de Esmeralda, su abogado advirtió que no descartaban la posibilidad de solicitar una exhumación, a fin de que se practicaran unos segundos exámenes forenses, ya que querían estar seguros de la causa de la muerte. Días después el caso volvió a ocupar los titulares de prensa, cuando comenzó a circular en redes sociales un audio presuntamente grabado por una de las hijas de John, en la cual ella defendía a su padre y decía sentirse orgullosa de él. Además, en el sonido negaba que Esmeralda hubiera sido abusada sexualmente, pues acusaba a la jovencita de haber subido voluntariamente al vehículo del profesor,
Asimismo, la esposa de John Kelly también se vio envuelta en otro escándalo, luego de ser detenida por la policía, tras descubrir que al día siguiente de la muerte de Esmeralda, la mujer había vendido en 850,000 pesos dominicanos, unos $14,000 más o menos, el automóvil color negro marca Honda de John Kelly. El 28 de marzo, la Fiscalía de la provincia de la Altagracia anunció que Jaycee Berenice Espinal Rijo, de 31 años, había realizado la venta, y el vehículo se había entregado de manera voluntaria a otra persona. A ella le habían pagado con un cheque, y tenía pautado obtener la cantidad restante de la venta en otra fecha. Las autoridades lograron incautar también una escopeta marca Maverick calibre 12, que fue entregada voluntariamente por la mujer. Supuestamente esta estaba a nombre de John. Según las autoridades, tanto ella como el comprador tenían conocimiento de que esas eran evidencias solicitadas por el Ministerio Público, por lo cual fueron detenidos como cómplices de homicidio y por ocultar evidencias. Sin embargo, la mujer de John fue liberada unas horas más tarde, supuestamente porque no había elementos suficientes para dejarla en prisión. Durante los meses siguientes, las autoridades continuaron recolectando evidencias para demostrar que John Kelly le había quitado la vida a Esmeralda. Como parte de las nuevas pericias, se logró recolectar dentro de la residencia de John una caja pequeña y un estuche donde estaban unas pastillas para evitar embarazos luego de una relación sexual no protegida, la conocida como pastilla del día después. El ingrediente activo de estos medicamentos, el levonorgestrel, fue hallado en los exámenes toxicológicos practicados al cuerpo de Esmeralda. Asimismo, incautaron una toalla de color rojo con amarillo, un pantalón de mujer color marrón y una blusa azul oscuro, además de una servilleta de color blanco, pedazos de bolsas plásticas azules y algunos otros objetos. Las evidencias fueron enviadas a la Dirección de Policía Científica, y los análisis posteriores arrojaron que las prendas de ropa coincidían con las de Esmeralda. El 24 de noviembre de 2023, la jueza Alexandra Reyes Custodio ordenó pasar a juicio de fondo a John como único investigado por la muerte de Esmeralda. La magistrada excluyó lo relativo a las pruebas de tortura y de posesión de armas, y mantuvo que John fuese juzgado por los delitos de asesinato sexual y asociación de malhechores. Con esta decisión sería un juez del tribunal colegiado de la demarcación quien debía decidir qué pasaría con John. En cuanto a Rubiel, el otro implicado, el juzgado rechazó su acusación, al considerar que no había pruebas suficientes para incriminarlo. En ese sentido, el Ministerio Público y los abogados de la familia de Esmeralda anunciaron que apelarían esa decisión. En tanto, la abogada Joana Rodríguez, quien estaba a cargo de la defensa tanto de Rubiel como de John, declaró que con la decisión de la jueza a él se le había emitido una resolución penal y se le había otorgado un auto de no al lugar, con lo que se descartaba ya de manera total del proceso. En cuanto a John Kelly, si bien reconoció que había elementos para un juicio, aseguró que ella demostraría que él no le había quitado la vida a Esmeralda. El juicio de fondo estaba previsto para comenzar el 9 de enero de 2024. Sin embargo, la audiencia fue aplazada, ya que de los 53 testigos citados, solo asistió la mitad. En ese sentido, los jueces aceptaron el pedido de la defensa de aplazar la diligencia. Tras varios días de espera, al final, el 15 de enero, se inició el debate a puertas cerradas. Luego de leer la acusación del Ministerio Público, los primeros testigos en subir fueron los padres de Esmeralda, quienes hablaron de lo duro que había sido perder a su hija. El padre de la joven dijo que John había defraudado su profesión, pues la labor de un docente era proteger y educar a los alumnos. Tras los desgarradores testimonios de los familiares de Esmeralda, el siguiente en declarar fue John, quien trató de mostrarse como una víctima. Admitió haber tenido relaciones sexuales con Esmeralda, pero aseguró que habían sido consentidas y que cuando él la dejó en su casa ella estaba bien y con vida. Sin embargo, para la fiscalía, el deceso de la joven había sido consecuencia, como ya dijimos, de una relación sexual violenta con este hombre. Él le había causado laceraciones, abrasiones y contusiones con hemorragias severas. Para demostrar la acusación, los fiscales descargaron 40 pruebas, entre ellas testimonios periciales y pruebas de laboratorio. También reprodujeron las entrevistas realizadas a las compañeras de Esmeralda. Subieron al estrado el patólogo a cargo de los análisis forenses y algunos otros profesionales que mostraron todo el material audiovisual que fue recolectado durante esta etapa. Entre el material también se pudo ver los videos de las cámaras de los últimos lugares donde Esmeralda había estado con el profesor y sus compañeras,
Tras exponer los alegatos, tanto la acusación como el abogado de la familia de Esmeralda pidieron 30 años de prisión. Además, querían reintroducir en la etapa judicial la acusación de tortura contra una menor, la que, como ya dijimos, había sido excluida por el juez de instrucción. Finalmente, el 14 de marzo de 2024, el tribunal halló culpable a John Kelly Martínez, de 36 años, y lo condenó a 20 años de prisión. El Poder Judicial estableció que el procesado debía pagar también una indemnización de 2 millones de pesos colombianos, alrededor de $33,000 a la familia de la víctima, y una multa de 2,000 pesos dominicanos, unos $3,400. Ordenó también que fuera recluido en la cárcel de Anamuya. Durante la declaración final, antes de ser sentenciado, John se mostró afectado y se disculpó tanto con la familia de Esmeralda como con la sociedad por lo que había ocurrido. Aunque para los padres de Esmeralda la condena no les traería de vuelta a su hija, sí les ayudaba a mitigar su dolor. Expresaron su gratitud por el trabajo realizado por las autoridades y dijeron que estaban muy conformes con lo que había pasado. Sintieron también emociones encontradas y no experimentaron alegría. Hubo llanto, hubo dolor y también hubo gritos. Ellos dijeron que recordaban a Esmeralda en cada momento. La madre de la joven compartió que aún la llamaba en varias ocasiones, pues no aceptaba su ausencia física. Describió a la chica como una joven que, si bien tenía 16 años, tenía la mentalidad de una niña de 12. Manifestó que en ese momento no podía hablar de perdonar a John Kelly, solo le pedía a Dios mucha misericordia. Por su parte, el padre de Esmeralda dijo que él solía despertarla cada mañana, pero ahora esas mañanas habían cambiado y su dolor y su tristeza lo acompañaban. Agradeció a Dios por darle fuerza para seguir adelante y cuidar a su familia. La noche del 12 de febrero de 2023 marcó el fin en la vida de Esmeralda y dejó abierta una historia que impactó a todos. La historia de Esmeralda debe ser un aprendizaje para las instituciones educativas, donde todo el mundo debe velar que se pongan límites sanos entre maestros y alumnos, y que el rol de los docentes debe ser guiar y educar a los estudiantes. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Este es un caso que en su momento lo tratamos en el canal cuando todo estaba sucediendo, cuando recién se había dado la muerte de Esmeralda. Trajimos las noticias pues más recientes en ese momento, y ahora que terminó ya el proceso, pues quisimos traer esto para darles un cierre a ustedes que lo han estado siguiendo con nosotros, para que sepan qué sucedió al final en el caso. Realmente quedan muchas preguntas en el aire, hay todavía muchas hipótesis, pero estas pues quedarán como eso, como hipótesis. Ya el principal acusado está en la cárcel, va a pasar prácticamente el resto de sus días allí, y la familia de Esmeralda al final puede cerrar un ciclo muy doloroso. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis otras redes sociales, aparezco como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.